El día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Francia. El pasado domingo 10 de abril se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Los resultados oficiales marcan que tanto Macron, actual presidente, como Marine Le Pen pasan a la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 24 de abril. Con el 100% de los votos computados, Macron obtuvo el 27.8%. Marine Le Pen, de la extrema derecha, el 23,1%. Mélenchon, de la izquierda utópica, obtuvo el 22%. Como en 2017, Macron y Marine Le Pen han pasado al balotaje. Pero a diferencia de aquellas elecciones, todo parece indicar que en esta ocasión no le será tan fácil a Macron derrotar a Le Pen. El sitio web politico.eu titula "El estrecho camino de Marine Le Pen hacia la victoria". En 2017, Macron pudo derrotar fácilmente a Marine Le Pen. En aquella ocasión, Macron obtuvo el 66% de los votos contra el 33% de Le Pen. El voto anti-Le Pen fue lo que terminó definiendo aquella elección. 5 años después, sin embargo, las cosas han cambiado en Francia. La pandemia y las restricciones golpearon con fuerza la economía de muchos franceses. Las restricciones en Francia durante la pandemia fueron especialmente duras. Y el electorado francés parece listo para cobrarle factura a Macron. El sentimiento contra el actual mandatario francés ha venido creciendo en las últimas semanas. Más porque para un buen porcentaje del electorado francés, Macron se comporta como un presidente al servicio de los más poderosos. Macron, quien es un banquero de profesión, no ha sabido conectar con una gran parte del electorado francés. Llegó al poder gracias al desgaste de las opciones tradicionales, ya que era visto como una opción menos peor que Le Pen. En teoría, Macron representa al centro, pero en la práctica su gobierno ha asumido claras políticas de derecha, como el aumento a la edad de jubilación. De ahí que durante su mandato Francia haya sido sacudida en múltiples ocasiones por protestas masivas. Tener a Marine Le Pen de rival es bueno para Macron porque obliga a los electores a elegir entre dos opciones complicadas. Una reelección de Macron para muchos franceses sería un desastre, pero para otro sector de la población pasaría lo mismo con la llegada al poder de Le Pen. El sitio web del periódico Financial Times titula "Necesitamos pensar en una presidencia de Le Pen". De acuerdo a las últimas encuestas, Macron podría ganar la segunda vuelta electoral en Francia con un 51% de los votos. Le Pen podría obtener hasta el 49%. Por lo tanto, ya no hablamos de una victoria fácil, sino más bien de una elección cerrada, donde se pondrá en juego qué pesa más, si el voto anti-Le Pen o el voto anti-Macron. Marine Le Pen, para todos aquellos que no la conozcan, forma parte de los políticos antisistema de la derecha europea. En concreto, Marine Le Pen habla sobre poner a Francia primero antes que a la Unión Europea. También habla en contra de la OTAN y de todas las organizaciones supranacionales. Marine Le Pen apela al nacionalismo francés para ganar estas elecciones.
Una victoria de Marine Le Pen sacudiría sin duda los cimientos de la Unión Europea y de la propia OTAN. Esto en momentos donde una parte de Europa parece aferrarse a esta organización de carácter militar. Marine Le Pen propone a los franceses decidir qué leyes de la Unión Europea desean aplicar. Paradójicamente, la guerra en Ucrania parece haber jugado en favor de Marine Le Pen. Marine Le Pen rechaza un conflicto abierto con Rusia y está a favor de mantener las compras de gas y petróleo rusos. Esto para evitar lastimar la economía de las familias francesas. Macron, por su parte, respalda las sanciones contra Moscú y afirma que estamos frente a un punto de inflexión de la historia. Macron dice que la sociedad francesa pagará un elevado costo financiero con las sanciones contra Rusia para evitar que Putin se salga con la suya. En medio de crecientes rumores de una guerra nuclear con Rusia, una parte del electorado francés ha votado claramente por políticos anti-OTAN. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, el 60% de los votantes eligieron candidatos anti-OTAN desde la derecha hasta la izquierda. Esto fue único porque nos habla de que ante el dilema de la guerra en Ucrania, el electorado francés prefiere no chocar de frente con Putin. Marine Le Pen ha dicho que una vez que finalice la guerra en Ucrania, ella piensa retirar a Francia de la OTAN y propondrá una especie de acercamiento estratégico con Moscú para garantizar la seguridad de Francia. Macron, por su parte, es el candidato del status quo, el candidato de la OTAN y de la Unión Europea, el candidato de la guerra y el candidato de las restricciones sociales. Macron también ha aprovechado la guerra en Ucrania para mostrarse consternado por lo que ocurre en aquel país. Ha posado en distintas ocasiones con cara triste para tratar de ganarse el voto de los franceses. Paradójicamente, Macron ha sido criticado por negociar con Putin para evitar la guerra en Ucrania. El sitio web de The Economist titula ¿Por qué es importante Macron? Ante una posible derrota de Macron, los medios de Occidente se han apresurado a levantar su campaña. Mientras Marine Le Pen es acusada de ser socia de Putin, Macron es enaltecido como el líder que necesita Francia en tiempos de guerra. Para los medios occidentales, votar a favor de Marine Le Pen es votar contra el propio sistema, es querer que todo se derrumbe. En cambio, votar a favor de Macron es querer que todo siga igual. Aún así, The Economist admite que después de 5 años en el poder, el apoyo a Macron se encuentra diezmado y erosionado. También The Economist admite que las políticas de Macron poco han hecho por favorecer a los más rezagados dentro de Francia, y más que eso, solo han beneficiado a los más ricos. Aún así, The Economist, semanario que es propiedad de banqueros, advierte ante la llegada al poder de Marine Le Pen, a quien la acusan de ser una especie de infiltrada del Kremlin. Las políticas de Marine Le Pen podrían fracturar a la OTAN y a Europa misma. Esto, según The Economist, se trataría de una amplia victoria para Putin. La Casa Blanca, por su parte, también se dice preocupada por una hipotética victoria de Marine Le Pen en Francia. Básicamente, la estrategia contra Rusia volaría en 1000 pedazos si Le Pen es electa. Como un balde de agua fría se sentiría para Biden una derrota de su aliado Macron.
En conclusión, el próximo 24 de abril los franceses podrán elegir entre la continuidad de Macron o la sacudida de Marine Le Pen. Por el momento, la Casa Blanca, la OTAN y la Unión Europea tiemblan ante la posibilidad de que Marine Le Pen se pueda hacer con el poder. El dilema para los franceses no es simple. Aún así tendrán que acudir a las urnas. Porque, como todos sabemos, la abstención en ningún caso sirve de algo. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.